A continuación hablaremos de la noche más oscura en la historia argentina, llena de represión y muertes que al final termina con una derrota militar que acelera el regreso definitivo de la democracia. El 23 de septiembre de 1973, Juan Domingo Perón llega por tercera vez a la presidencial argentina. Luego, el 1 de julio de 1974, la esperanza del pueblo peronista comienza a apagarse, pero el gobierno ya no es el mismo sin Perón. Muere y con su partida parece haber seguido el único líder capaz de conducir a la Argentina en tiempos revueltos. En las últimas horas del 23 de marzo de 1976, la situación parece ya estar definida. Comienza el proceso de reorganización nacional. El 24 de 1976, un nuevo golpe cívico-militar asalta el poder. Pero esta vez es un golpe distinto a los anteriores. Por primera vez, las tres fuerzas armadas, el ejército, la marina y las fuerzas aéreas, van a actuar en conjunto. Es decir, van a dividir el poder y van a reprimir las tres por igual. El golpe es un final casi anunciado para el gobierno de Isabel Perón, que desde hace un año está totalmente controlado por la crisis política y económica. La dictadura busca volver atrás las reformas económicas y social hechas por el peronismo e instaurar un nuevo orden social. Busca un país sin huelga y una clase obrera obediente. El gobierno es asumido por una junta de comandantes de las tres armas. Todavía no tienen presidente, pero ya hay dos militares que se disputan ese cargo. Uno de ellos es Jorge Rafael Videla. Videla, junto con Roberto Viola, pertenecen al llamado sector liberal de la dictadura, que supuestamente busca una salida democrática. El 29 de marzo de 1976, Videla es mencionado presidente provisional. A partir de ese momento, Emilio Macera va a rivalizar permanentemente con él. La nueva dictadura va a usar la lucha subversiva como excusa para disciplinar a la sociedad a sangre y fuego. El propio Videla expone 100% los principios de su gobierno. Es por eso que la palabra subversivo tiende a todo aquel que no esté de acuerdo con la dictadura, como por ejemplo estudiantes, trabajadores, artistas, sindicalistas, etc. La Junta llega a un nivel tan alto de censura que considera subversiva la matemática moderna y ordena el secuestro y quema de libros solo por tener en su título la palabra Cuba, como por ejemplo el famoso manual de física La Cuba electrolítica o un ensayo sobre el cubismo. La dictadura consideró la educación como un campo que había sido apto para el florecimiento de la subvención y comienza a censurar la literatura infantil, por ejemplo, El Principito, de Antonio, La Hora de Paulo Freire, La Pedagogía del Oprimido, Un elefante ocupa mucho menos espacio, de Elsa, El pueblo que no quiere ser gris, de Douglas y Burns, y la obra musical de María Elena Walsh también fue censurada. Para este momento, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia también se encuentran bajo dictaduras militares cuyos oficiales fueron entrenados por comandos norteamericanos y franceses. Este entrenamiento incluye instalaciones de campos de concentración clandestinos, donde se secuestran y torturan a los detenidos. Para llevar a cabo este plan, la Junta Militar dividió al país en distintas zonas, subzonas y áreas. En las principales guarniciones militares, comisarías, edificios de las Fuerzas Armadas, se montaron centros clandestinos de detención con salas de torturas y amplios espacios para alojar a los cientos de secuestrados que ingresan todos los días en las feroces máquinas represivas. Para 1976 ya funcionaba en Argentina más de 350 de estos centros. Las detenciones, mejor dicho secuestros,
se hacen en forma absolutamente clandestina e ilegal. Grupos de tarea secuestran a los presuntos subversivos en sus hogares, lugares de trabajo, en la misma calle, muchas veces a plena luz del día. Una vez secuestrado el detenido, es desaparecido y es llevado a uno de los tantos centros clandestinos de detención donde se lo tortura durante horas. El 10 de junio de 1975 fui secuestrada de mi domicilio por un grupo de civiles armados que me introducen en una camioneta y me llevan a un campo de concentración. En ese campo fui violada 4 veces, me humillaron, me despreciaron, me insultaron. En una oportunidad me levanté la venda y encontré allí a muchas personas tiradas en el piso, con los ojos vendados, maniatadas y colgando un número sobre su pecho. En ese campo conocí el horror. A partir de marzo de 1976, el país está bajo un estricto estado de sitio. En las calles, los secuestros y las detenciones se realizan a plena luz del día. Todas las reuniones públicas están prohibidas. La cultura atraviesa un periodo de oscuridad. Nuestros mejores actores, directores, músicos y escritores están censurados. Muchos se van al exilio y en algunos casos también son secuestrados y asesinados. Ni al cine se puede ir, ya que las buenas películas están totalmente mutiladas o directamente prohibidas, y las salas están saturadas de comedias familiares que elogian al accionar de las Fuerzas Armadas. En la ESMA se lleva a cabo una de las estrategias más siniestras del terrorismo de Estado. Los detenidos son cada vez más y la orden es que todos sean eliminados. Ocultar tantos cuerpos es imposible, por lo que se inventa el método del traslado, el que consistía en ayudar al detenido, subiéndolo a un avión y arrojándolo al Río de la Plata. Ellos tenían la obligación de deshacerse de los detenidos, ya que para la visión de la dictadura sin cuerpos no hay prueba y sin pruebas no hay delito. Pero a pesar del terror y la represión, un grupo de civiles empieza a romper con el silencio. Muchos eran familiares de secuestrados que comienzan a recorrer las comisarías y juzgados en busca de información. Principalmente son madres y sus hijos están desaparecidos. Algunas no solo buscan a sus hijos, también existen muchos casos de mujeres que al momento del secuestro estaban embarazadas. Lo que no saben esas madres es que en muchos centros de detención hay maternidades clandestinas donde los secuestradas dan a luz y sus hijos son robados por los mismos represores o entregados a familias cercanas de los militares. Pronto la búsqueda individual se convierte en colectivo. El 30 de abril de 1977, distintas madres de desaparecidos se encuentran espontáneamente en la Plaza de Mayo y comienzan a caminar en círculo. Es así que nacen las rondas de las madres de Plaza de Mayo. Frente a los derechos humanos, el gobierno comienza a desmentir acerca de los desaparecidos que reclaman las personas. Luego, Martínez de Hoz comienza a ver los efectos de su última apuesta a la reforma del sistema financiero. Esta ley libera las tasas de interés y permite la salida en masa al exterior. Hace que comiencen a aparecer nuevos bancos y financieras cuyos depósitos están garantizados por el Estado Nacional. Pero mientras la burbuja financiera se expande, la Junta busca limpiar su imagen ante el mundo. Para eso lanza el Mundial 78, donde en cuestión de meses el gobierno construye estadios, hoteles y complejos deportivos que endeudan al Estado. Acompañado de los medios de comunicación, los militares despliegan un arsenal propagandístico para construir la imagen de una Argentina en orden, con un clima de fiesta. Con el triunfo de la selección, los argentinos vuelven a las calles. La dictadura utiliza la alegría deportiva a su favor. Pero la euforia mundialista dura poco. En 1978 ingresa el general Roberto Viola,
que comparte plenamente el proyecto económico de Videla. Ya pasado el Mundial, Martínez de Hoz pone en marcha su nuevo plan maestro, la tablita. Lo que hace básicamente es fijar la cotización del dólar mediante una serie de evaluaciones programadas y se abre de manera irrestricta al ingreso de capital extranjero. La tablita debuta con el pie izquierdo, pero en 1979 llegan al país 4.600 millones de dólares. Los extranjeros vienen a invertir en el sistema financiero. Esto va a hacer un daño terrible a la Argentina, la famosa bicicleta financiera. Los capitales llegan al país acumulando intereses en cientos de bancos y vuelven a fugarse al exterior. Sin embargo, el precio del dólar genera un amplio consenso en la clase media. En ese año comienzan a circular por las calles autos japoneses y muchos argentinos comienzan a viajar. Para tapar la cantidad de desaparecidos que ya se estaba hablando en todos los países, el gobierno revive un viejo conflicto limítrofe que casi nos lleva a una guerra con Chile que se soluciona a último momento. Para 1981, la burbuja financiera estalla y deja como saldo una crisis de enormes dimensiones. Martínez de Hoz arrastra consigo a Videla. En su lugar asume Roberto Viola, que tiene que hacerse cargo de una crisis económica descomunal. En diciembre de 1981, el sector duro del ejército da un gran golpe. Desaloja del poder a Viola y coloca en la presidencia a uno de sus hombres, Leopoldo Galtieri. Leopoldo llega a la presidencia con intención de levantar la imagen del ejército. El 30 de marzo de 1982 se produce la más importante movilización obrera, hecha contra la dictadura. Los trabajadores marchan en la Plaza de Mayo bajo la consigna Pan, Paz y Trabajo. Y como ya se lo imaginan, la marcha fue ferozmente reprimida. El gobierno necesita el apoyo de la población y para eso el 2 de abril de 1982 pone en marcha las tropas de la Armada Argentina, llegan hasta Puerto Starling, tras un breve combate toman el control del lugar. Después de 150 años de ocupación, la bandera argentina vuelve a flamear en las Islas Malvinas. Pero mientras en Argentina se festeja, el gobierno conservador de Margaret Thatcher moviliza la expedición militar más grande de la Segunda Guerra Mundial. El 2 de mayo de 1982, un submarino nuclear dispara 3 torpedos sobre el crucero, dejando a 323 soldados argentinos sin vida. Al igual que con el Mundial, el sentimiento nacional vuelve a ser manipulado. Los medios de comunicación construyen una guerra victoriosa, muy distinta a lo que pasa en la realidad. El país entero se moviliza. Desde el gobierno se organizan colectas solidarias para enviarles comida y dinero que nunca llegan a destino. Después de más de 40 días de intenso combate, las tropas británicas recobran el control de las islas y el comando argentino se rinde. Para ese momento, 649 argentinos habían muerto en combate. A lo largo de los años, cientos de excombatientes se van a quitar la vida por los traumas que le dejó la guerra. La derrota lo obliga a dejar su cargo y en su lugar asume como presidente Reinaldo Bigone, quien no cuenta con el apoyo de la Fuerza Aérea ni de la Armada. Ambas abandonan la junta militar. En este nuevo gobierno, una de las primeras medidas fue nacionalizar las deudas de las grandes empresas privadas. Hay muchos problemas que Reinaldo no puede ignorar. Es entonces que en los últimos días de 1982 anuncia el llamado a elecciones. Es así que los militares aprovechan la situación para intentar su última jugada. En los primeros meses de 1983 decretan la destrucción de todos los archivos que existen sobre el secuestro, la tortura y la desaparición de personas. A pesar de todo lo malo, el camino a la recuperación de la democracia ya está iniciado. En 1983, los argentinos vuelven a votar y el país tiene un nuevo gobierno. Pero 7 años de dictadura dejaron heridas permanentes, como los 30.000 desaparecidos, los 700 muertos en Malvinas, la industria nacional herida de muerte,
y una deuda externa multiplicada por 6.